De manera que fue el Espíritu Santo quien capacitó a esos hombres, a Bezaleel y a Olía, para diseñar, para edificar, para construir todo tipo de obra, para preparar y construir lo que es el santuario, el tabernáculo que hubo allá en el desierto. Así que Dios comenzó por medio de su Espíritu a dar capacidades. No inició el Espíritu Santo a actuar dando inteligencia allá en el libro de Hechos. No, lo hizo desde el principio. Y aquí en el Sinaí, o ante el Sinaí, en el desierto, ahí está el Espíritu Santo capacitando, adiestrando, dando inteligencia, dando sabiduría. También en Números 11, versículo 17 dice: y descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Esto se refiere a cuando Dios instituyó el concilio, 70 ancianos en Israel, y puso en ellos, en estos hombres, el mismo Espíritu Santo que estaba en Moisés. Lo mismo enseña de Josué allá en Números 27, versículo 18. Números 27, versículo 18 dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Así que en Josué había espíritu, es decir, el Espíritu Santo estaba en él, así como estaba en Moisés. En Isaías 63, versículo 11 al 14, se enseña que fue el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien guió, quien pastoreó al pueblo de Israel por medio de Moisés. Dice así, Isaías 63, versículo 11 al 14. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que los hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran? El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. ¿Quién pastoreó al pueblo de Dios en tiempos de Moisés y en todo el tiempo que ellos anduvieron firmes bajo la cobija de Dios, por decirlo así? Quien los pastoreó fue el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. 4. El Espíritu Santo en los jueces de Israel. ¿Sabía usted que también en los jueces de Israel estuvo o habitó el Espíritu Santo? Bueno, en Jueces 3, versículo 10 dice así de Otoniel: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a la batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Rizatai, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Rizatai. También en Jueces 13, versículo 25 dice de Sansón: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse con él, o en él, en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. También de Sansón dice Jueces 14, versículo 19: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. También dice Jueces 15, versículo 14: así que vino hasta Lei. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, esto es, de las manos de Sansón. ¿Por qué Sansón tenía tantas fuerzas? ¿Por qué era indomable?
porque el Espíritu de Dios vino sobre él. Aquí vemos que el Espíritu Santo tiene poder, un poder indominable, incontrolable. Este es el Espíritu que vino sobre Sansón, por eso Sansón fue el hombre más fuerte, físicamente hablando, que existió en la tierra, porque vino sobre él el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu se apartó de él, fue débil y hasta le sacaron los ojos. Pero cuando él clamó y volvió el Espíritu Santo sobre él, volvió la fuerza, aunque ya para morir, porque se suicidó, prácticamente murió, junto con el pueblo que estaban ahí adorando a sus ídolos. Pero vemos que Sansón tenía el Espíritu de Dios, por eso habitaba en él la fuerza, el poder indestructible. 5. El Espíritu Santo en los reyes de Israel. Bueno, sobre Saúl vino el Espíritu de Dios. Primer libro de Samuel 10, versículo 6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. En el versículo 10 sigue así: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Se refiere a Saúl. Bueno, en primer libro de Samuel 11, versículo 6 también declara: al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Sobre Saúl vino el Espíritu de Dios. Y en primer libro de Samuel 16, versículo 4, enseña también: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Eso da a entender que el Espíritu Santo puede llegar a la persona, pero también se puede ir, de acuerdo a la actitud o a las obras de la persona. Si son buenas, él sigue; si son malas, se aparta. De David también dice la Biblia que el Espíritu de Dios estuvo sobre él. Bueno, en primer libro de Samuel 16, versículo 13 dice: y Samuel tocó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Note lo que dijo en sus últimas palabras el rey David: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Por lo tanto, el Espíritu Santo ha estado activo, trabajando en el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, en los profetas. Todo lo que los profetas escribieron, conforme a lo que vimos allá en 2 de Pedro 1, versículos 19 al 21, es inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actuó en la creación. El Espíritu de Dios estuvo en el pueblo de Dios, en el desierto, en los jueces, en los reyes. Mientras los reyes estuvieron bien, estuvieron andando, haciendo la voluntad de Dios, cuando no estaban haciendo lo malo, haciendo simplemente el bien, el Espíritu Santo estaba sobre ellos, trabajaba con ellos. A propósito, todos los profetas, como ya he dicho, la profecía, y como dijo Pedro, fue por la voluntad de la inspiración del Espíritu Santo. Si tenemos escritos de Isaías, de Jeremías, de Daniel, de los profetas menores ahí, Oseas, Joel, Habacuc, Sofonías, Malaquías, esos profetas menores y los profetas mayores son productos del trabajo, de la obra del Espíritu Santo, de la inspiración del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto. Así que no me vengan con el cuento de que el Espíritu Santo comenzó a actuar en el libro de Hechos. No, comenzó a trabajar desde el principio, desde la creación, y así siguió pastoreando al pueblo de Israel. Él era el que le guiaba a su pueblo. El Espíritu Santo siempre ha estado activo. No se limita, la obra del Espíritu Santo no se limitó a dar dones milagrosos como profecía, como lenguas y otras clases de obras y de dones. No, antes de esto dio capacidades
guió a su pueblo, capacitó, llenando de inteligencia y sabiduría a hombres para construir el tabernáculo. Así que el Espíritu Santo no se limita a asuntos milagrosos. La providencia de Dios es parte de la obra del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a entender este punto. Vamos a seguir con otros puntos acerca del Espíritu Santo, pero por ahora es interesante saber y entender que el Espíritu Santo estuvo activo desde el antiguo pacto y lo seguirá siempre. No necesariamente cuando hubo ese fenómeno de dones milagrosos estuvo el Espíritu Santo exclusivamente ahí, no, estaba desde antes y lo está todavía.